Supuestamente los mejores equipos del planeta llegan al Mundial de Clubes, pero está claro que por las diferencias futbolísticas en cada continente siempre hay alguno que no está a la altura y pasa casi desapercibido por el torneo. Pero para sacarlos un poco del olvido, hoy recordaremos a los equipos que fueron el peor participante de cada edición del Mundial de Clubes organizado por la FIFA. Un repaso histórico que podemos hacer gracias a toda la info que nos da OneFootball, esta gran aplicación que siempre nos acompaña y que nos brinda al instante todas las novedades de esta y muchas competencias más. Así que si tú también quieres tener todas las noticias de tu deporte favorito a la mano, ¿qué estás esperando? Ve ya al enlace que encontrarás en la primera línea de la descripción de este video y de esa manera ya podrás gozar y disfrutar de todas las ventajas de tener una app única como OneFootball, la mejor para enterarte de datos curiosos como los peores equipos de cada edición del Mundial de Clubes, como haremos a continuación. Comenzamos por la primera edición de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA, disputada por allá en el año 2000, donde de los 8 equipos que participaron en el torneo inaugural, el peor de todos fue el conjunto australiano South Melbourne, el cual representaba a la Confederación Oceánica, históricamente la más débil, y aquel año no fue la excepción, pues los australianos sufrieron de principio a fin su pasantía por el Mundial, donde cayeron ante el Vasco da Gama, el Necaxa y el Manchester United, lo que llevó a los oceánicos al sótano del grupo B y del torneo en general con 0 puntos y un -6 en la diferencia de gol. Saltamos ahora hasta el año 2005, ya que por problemas con los patrocinios, este torneo no pudo establecerse sino hasta mediados de la década de los 2000, y allí ya tuvo un formato más parecido al de los últimos años. Por eso, en esta ocasión, el peor de todos fue el Al-Ahly, producto de las dos derrotas que sufrieron los egipcios, primero en cuartos de final ante el Al-Ittihad de Arabia Saudita y luego ante el Sydney FC en el partido por el quinto puesto, lo que dejó al multicampeón africano en el último lugar con 0 puntos y una diferencia de gol de -2. Vamos a la edición 2006, donde será la primera oportunidad de muchas en las que el peor del mundial fue el Auckland City de Nueva Zelanda. Los oceánicos acabaron en aquella oportunidad en el fondo del torneo tras caer en la fase de cuartos de final ante el Al-Ahly y luego en el duelo por el quinto puesto serían derrotados por el Jeonbuk Hyundai coreano, lo que llevó a los Navy Blues a la última posición con 0 puntos y una diferencia de gol de -5. Avanzamos a la edición del 2007, donde otra vez el último puesto acabó en manos del representante oceánico, en esta oportunidad del Waitakere United, que apenas le bastó con caer ante el Sepahan Sporting Club de Irán en la ronda preliminar para acabar como el peor de todos, pues tras aquel 3-1, los Westies acabaron en el fondo del torneo con 0 puntos y un -2 en la diferencia de gol. Pasamos al 2008, donde por la naturaleza del formato hay que resaltar a dos equipos como los peores del torneo. Primero tenemos a nuestros amigos del Waitakere United de Nueva Zelanda, que otra vez no pudieron superar la ronda eliminatoria al caer ante el Adelaide United por 2-1, lo que le dejó a los Westies una marca de 0 puntos y una diferencia de gol de -1. Parecido a lo del Al-Ahly, que también dio pena en esta edición, donde arrancó en los cuartos de final y allí perdería ante el Pachuca por 4-1, lo que llevó a los Diablos Rojos a la pelea por el quinto puesto, donde caerían otra vez ante el Adelaide United por la mínima, lo que dejó al dios Al-Ahly en el fondo de la tabla con 0 puntos y una diferencia de gol de -3. Vamos a la edición 2009, donde uno de los peores equipos fue el conjunto local Al-Ahly. No, este no es el egipcio, sino el de los Emiratos Árabes, país donde se realizó aquella edición del Mundial y que tuvo en su campeón un pobre representante al caer ante el Auckland City en la ronda preliminar, lo que dejó al Al-Ahly de los Emiratos con 0 puntos y un -2 en la diferencia de gol, mismo registro que el del campeón africano Mazembe, que también fue uno de los peores luego de caer ante el Pohang Steelers en los cuartos de final y luego ante el Auckland City en el partido por el quinto puesto, lo que dejó a los de la República Democrática del Congo con 0 puntos y un -2 en la diferencia de gol. En el 2010 solo un equipo se quedó en ceros en el Mundial de Clubes. En esta ocasión fue el representante de Oceanía, el Ekari United. Los de Papúa Nueva Guinea apenas si compitieron en el partido de la ronda preliminar ante el Al-Wahda de Emiratos Árabes, quien se impuso por 3-0, lo que dejó a los de la UFC en el sótano del torneo con 0 puntos y una diferencia de gol de -3. Vamos con los peores del 2011, donde hubo más de un equipo que acabó en ceros. El primero de ellos fueron nuestros entrañables amigos del Auckland City, que una vez más fueron de los peores al caer en la ronda preliminar, en aquella ocasión ante el Kashiwa Reysol japonés, lo que dejó a los neozelandeses con 0 puntos y un -2 en la diferencia de gol, mismos números rojos que consiguió el Esperance de Túnez, que no pudo vencer al Al-Sadd qatarí en los cuartos de final, y luego ante el Monterrey en el juego por el quinto puesto, lo que dejó a los de Túnez con 0 puntos y un balance de goles de -2.
En el 2012 no cambió demasiado la cosa, pues una vez más vimos acabar como el peor de todos al Auckland City, que por enésima vez no pudo con el representante local en la fase previa, en aquella oportunidad ante el Sunfresh Hiroshima, quien se impuso por la mínima para dejar en ceros a los Navy Blues. Otro equipo que también no pudo sumar nada en el torneo fue el Ulsan Hyundai de Corea del Sur, que dio pelea pero cayó en sus dos partidos del torneo, primero ante el Monterrey y luego ante el Sunfresh Hiroshima, en el partido por el quinto puesto, dejando a los Tigres con 0 puntos y -3 en la diferencia de gol. Vamos al 2013 y acá por tercer año consecutivo el Auckland City fue uno de los peores del mundial de clubes. En aquella vez los de la UFC no pudieron con el Raja Casablanca en la fase previa, donde cayeron por 2-1 y acabaron con 0 puntos y un -1 en la diferencia de gol, un balance un poco más digno que el del Al-Ahly, quien volvería a caer entre los peores del torneo tras perder en los cuartos de final ante el Guangzhou Evergrande por 2-0 y luego ante el Monterrey por 5-1 en el cotejo por el quinto puesto, por lo que los egipcios acabaron con 0 puntos y un -6 en la diferencia de gol. Avanzamos al 2014, donde finalmente los peores del torneo, aunque sea sumaron un punto. Arrancamos mencionando al Maghreb Tetuán marroquí, quien hizo las veces de representante local y decepcionó al caer en la fase previa ante el Auckland City en penales por 4-3, lo que dejó a los africanos con 1 punto y 0 en la diferencia de gol. El otro equipo a destacar para mal en aquella edición del mundialito fue el Western Sydney Wanderers. Los australianos primero cayeron en los cuartos de final ante Cruz Azul y luego lograron empatar ante el Setif argelino, quien se terminaría imponiendo desde los 12 pasos en el duelo por el quinto puesto, por lo que los campeones asiáticos también acabaron en el fondo del torneo con 1 punto y un -2 en la diferencia de gol. Pasamos al 2015, donde no hubo mayores novedades entre los peores del mundial. Como raro, el Auckland City cayó en la ronda preliminar ante el Sunfresh Hiroshima, tal y como sucedió en el 2012, dejando a los oceánicos con 0 puntos y una diferencia de gol de -2. Del otro lado, llegó un viejo conocido de las peores posiciones del torneo, como el Mazembe, quien también caería ante los dueños de casa y luego en el partido por el quinto puesto no podría con el América de México, para dejar a los congoleños con 0 puntos y -4 en la diferencia de gol. En 2016 continuó la saga de desastres del Auckland City, que otra vez hizo de las suyas al caer en la ronda previa ante el Kashima Antlers por 2-1, por lo que los neozelandeses acabaron una vez más con 0 puntos y -1 en la diferencia de gol. El otro equipo que acabó en ceros fue el Mamelodi Sundowns de Sudáfrica, quien también fue víctima del Kashima en los cuartos de final, mientras que en el duelo por el quinto puesto el Jeonbuk Hyundai amargó una vez más a los Bafana, que acabaron con 0 puntos y un -5 en la diferencia de gol. Pasamos al 2017, donde para variar el peor del torneo fue el Auckland City una vez más, tras no poder con el Al Jazeera de los Emiratos Árabes en la fase preliminar, dejando como siempre a los Navy Blues con 0 puntos y un -1 en la diferencia de gol. Suerte parecía a la del Wydad Casablanca de Marruecos, que por su parte cayeron ante el Pachuca en cuartos de final y luego fueron superados por el Urawa Red Diamonds de Japón, por lo que el balance de los marroquíes fue de 0 puntos y un -2 en la diferencia de gol. Pasamos al 2018, donde de milagro el Auckland City no acabó en el sótano del torneo, pero sí lo hizo un equipo neozelandés como el Team Wellington, que no pudo con el Al Ain en la primera ronda al caer en un emocionante partido por penales, pero aunque sea pudo sumar 1 punto. Lo mismo le sucedió a equipos como las Chivas Rayadas de Guadalajara y el Esperance de Túnez, que luego de caer en sus respectivos encuentros de cuartos de final en el partido por el quinto puesto les tocó ir a los tiros desde el punto penal para decidir el cotejo, que acabó a favor de los africanos, pero desde el punto de vista estadístico estos equipos también acabaron entre los peores del torneo, tras firmar 1 punto y una diferencia de gol negativa. Vamos ahora a la edición 2019, donde luego de varios años solo un equipo fue merecedor del último lugar del Mundial de Clubes. El deshonor fue para el Ingenieur Sport de Nueva Caledonia al caer en la primera ronda ante el Al-Sadd por 3-1, lo que le dio una vez más a la UFC el sótano del torneo, pues su campeón acabó con 0 puntos y un -2 en la diferencia de gol. Vamos a la edición 2020, donde por supuesto que la pandemia dejó su huella, y además de aplazar el torneo hasta el 2021 también impidió que el Auckland City quedara último en la cancha, pues por las medidas sanitarias de su país no se pudo presentar y de forma administrativa perdió el partido ante el Al Duhail de Qatar por 3-0. Otro equipo que acabó con este tipo de números fue el Ulsan Hyundai, que luego de perder ante su primo mexicano en cuartos de final y luego ante el dueño de casa en el partido por el quinto puesto, los Tigres acabaron con un acumulado de 0 puntos y un -3 en la diferencia de gol.
Vamos a la edición 2021, que ahora sí dejó a un solo equipo como el peor de todos y cuya suerte se definió en la cancha, pues en aquella oportunidad el Pirata de Tahití fue el peor del torneo, luego de caer por 4-1 ante el Al Jazeera de Emiratos Árabes en la primera ronda, por lo que el equipo de la Polinesia Francesa acabó en el último puesto del mundial con 0 puntos y una diferencia de gol de -3. Y cerramos con la última edición 2022, donde volvieron las viejas tradiciones y allí el Auckland City recuperó su puesto en el último lugar del mundial tras caer en la primera ronda ante el Al-Ahly por 3-0, resultado contundente para dejar una vez más a los oceánicos en la parte baja del torneo con 0 puntos y una diferencia de gol de -3. Entonces, si hacemos un top de los equipos que más veces han aparecido entre los peores del mundial de clubes, como se lo podrán imaginar, el líder indiscutible es el Auckland City con 9 ediciones, donde fue el peor de todos, seguido llamativamente del dios Al-Ahly, que en 3 ocasiones acabó en el fondo de la tabla, y luego le siguen varios equipos con 2 apariciones entre los peores del torneo. Y para cerrar hay que decir que la peor presentación está en manos de 2 equipos, el South Melbourne en 2000 y el Al-Ahly en el 2013, pues ambos llegaron al antirécord de completar 0 puntos y dejar en un insuperable -6 la diferencia de gol. Y hasta aquí este repaso por los peores equipos de todas las ediciones del Mundial de Clubes. Como pudieron ver, la gran mayoría de veces este deshonor le perteneció a los equipos oceánicos, una monotonía que sin duda ha hecho muy predecible el torneo hasta cierto punto, por lo que ante el nuevo formato del Super Mundial de Clubes, ¿creen que la cosa seguirá más repartida o hasta el último lugar de la copa seguirá siendo predecible? Los leemos en los comentarios y recuerden que aquí adoramos el balón. Están en Palabra de Gol.